Imaginemos un viaje continuo a través de nuestro organismo, un viaje de nutrientes, oxígeno y defensa, orquestado por el tejido sanguíneo, el sistema cardiovascular, el sistema linfático y el sistema digestivo, que trabajan en conjunto para mantener cada célula viva y protegida. Es un honor para mis compañeros y para mí presentarles el seminario número 3 llamado Tejido Sanguíneo, Sistema Cardiovascular, Tejido Linfático y Sistema Digestivo. Primeramente hablaremos del tejido sanguíneo. La sangre es un tipo de tejido conectivo muy especializado. Este se encuentra extendido por todo el organismo y realiza una importante función que es el transporte de múltiples sustancias como lo son nutrientes, oxígeno, dióxido de carbono, desechos, hormonas, entre otros, las cuales transporta por todas las estructuras del organismo a través de arterias, venas y capilares. El tejido sanguíneo está formado por plasma y elementos corpusculares. Plasma en un 55% y elementos corpusculares en un 45%. El plasma, a su vez, está constituido por agua en un 91.5%, proteínas en un 7%, que entre ellas encontramos albúmina, fibrinógeno, globulinas y anticuerpos. Y por solutos en un 1.5%, que entre ellos encontramos iones sodio, potasio, magnesio, nutrientes, gases como el oxígeno y el dióxido de carbono y sustancias reguladoras. En los elementos corpusculares encontramos fragmentos celulares en un 1% y células al 99%. Fragmentos celulares, ese 1% lo conforman lo que son las plaquetas. Y las células, ese 99%, está constituido por eritrocitos o glóbulos rojos y leucocitos o glóbulos blancos, que los leucocitos se clasifican en granulares y agranulares. Los granulares contienen gránulos en su citoplasma y los agranulares no contienen gránulos. Los granulares son neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y los agranulares tenemos a los linfocitos y a los monocitos. En esta imagen tenemos una representación del tejido sanguíneo. Tenemos el plasma, que es el líquido intracelular. Tenemos también las plaquetas, los glóbulos rojos o llamados también eritrocitos, y tenemos a los glóbulos blancos o leucocitos, que es en los que nos enfocaremos en esta práctica. Identificaremos primero a las plaquetas. Recordemos que estas no son células, son elementos figurados que se observan como masas pequeñas irregulares de citoplasma basófilo que tienden a formar grumos en los frotis, como lo podemos ver en esta imagen. Tienen forma de disco de 2 a 4 micrómetros de diámetro y muchas vesículas, pero estas carecen de núcleo. Sus gránulos contienen sustancias que una vez liberadas promueven la coagulación de la sangre. Además, contribuyen a frenar la pérdida de sangre en los vasos sanguíneos dañados, formando un tapón plaquetario. Y el promedio de vida de ellas es de 5 a 9 días. En el caso de las plaquetas muertas y envejecidas, son eliminadas por macrófagos esplénicos y hepáticos. Ahora continuaremos hablando de los eritrocitos o glóbulos rojos. Los eritrocitos o glóbulos rojos se observa que son células anucleadas que se colorean de rosado con eosina. En un frotis normal tienen un tamaño cerca de 7.6 micras. Aquí podemos verlas en el frotis. Contienen la proteína transportadora del oxígeno, que es la hemoglobina, la cual le da el color rojo a la sangre. También podemos decir que su membrana es resistente y flexible, lo que les permite deformarse sin romperse mientras se comprimen en el paso por los capilares, que son más estrechos. Y estas carecen de núcleo y otros organulos.
Continuaremos con los leucocitos o glóbulos blancos. Dependiendo de si tienen gránulos citoplasmáticos notables llenos de sustancias químicas visibles por técnicas de tinción, podemos tener granulares, que como ya decíamos, son aquellos que tras la tinción exponen llamativos gránulos de distinta coloración, que pueden ser reconocidos al microscopio óptico, los cuales tenemos los neutrófilos, basófilos y los eosinófilos. Luego tenemos los agranulares, que estos tienen gránulos citoplasmáticos, pero no son visibles en un microscopio óptico por su escaso tamaño y su limitada capacidad de tinción. Entre ellos podemos encontrar a los monocitos y a los linfocitos. Bueno, primeramente hablaremos de los granulares. Tenemos a los neutrófilos. Estos son los más numerosos y su citoplasma contiene gránulos finos de color violeta o rosado. El núcleo tiene de 2 a 5 lóbulos conectados por finas bandas de cromatina. Estos forman el 62% de los leucocitos circulantes. Tienen un tamaño de 9 a 12 micrómetros. A medida que las células envejecen, el número de lóbulos aumenta. Estos liberan sustancias como la enzima lisozima que destruye ciertas bacterias y oxidantes fuertes. Contienen defensinas, que son proteínas que exhiben un rango de actividad antibiótico contra bacterias y hongos. Y son los glóbulos blancos que más rápido responden a la destrucción tisular por parte de bacterias. Tenemos también a los basófilos. Estos contienen gránulos de color azul oscuro que varían de tamaño y son menos numerosos que los eosinófilos. El núcleo no es marcadamente lobulado, pero es grande, pálido y suele tener forma de S o U, y toma una coloración basófila pálida, además que constituyen del 0.5 al 1% de la cifra de los leucocitos. Su tamaño es de 8 a 10 micrómetros. Los gránulos presentes tienen presencia de basófila, que es afinidad por los colorantes básicos. También liberan gránulos que contienen heparina, histamina y serotonina. Estas sustancias intensifican la reacción inflamatoria y están implicadas en las reacciones alérgicas. Por último, tenemos a los eosinófilos. Estos contienen gránulos rosados brillantes que llenan el citoplasma y son de un tamaño uniforme. El núcleo es típicamente bilobulado, que quiere decir que contiene 2 lóbulos. Estos están conectados por una gruesa hebra de cromatina. Presentan del 2 al 4% de los leucocitos. Su tamaño es de 10 a 14 micrómetros. Sus gránulos presentan eosinofilia, que es afinidad por la eosina. Estos se tiñen de color rojo o anaranjado con colorantes ácidos. Liberan enzimas como la histaminasa, que combate los efectos de la histamina y otras sustancias involucradas en la inflamación durante las reacciones alérgicas. Ahora continuaremos con los linfocitos o glóbulos blancos, que son agranulares. Primero, los linfocitos. Son los que presentan mayor variación de tamaño. Su núcleo ocupa una gran porción de la célula, es redondo o levemente hendido y la cromatina se colorea fuertemente. En el borde angosto del citoplasma basófilo es agranular, pero a menudo presenta unos pocos gránulos azurófilos inespecíficos y representan del 20 al 25% de los leucocitos. Su tamaño es de 5 a 17 micrómetros. Tenemos 3 clases de linfocitos. Los linfocitos o células T, que atacan virus, hongos, células cancerosas y algunas bacterias. Estas células son responsables de las reacciones transfusionales, las reacciones alérgicas y el rechazo de órganos trasplantados. Tenemos también la otra clase, que son los linfocitos o células B, que son efectivas en la destrucción de bacterias e inactivación de sus toxinas y producción de anticuerpos. Y las natural killer o NK, que estas atacan a una amplia variedad de microbios infecciosos y ciertas células tumorales de surgimiento espontáneo. Y tenemos también los monocitos. Estos son los leucocitos más grandes.
Su núcleo varía de redondo a oval o en forma de riñón o herradura y se colorea más fuerte que los linfocitos. El citoplasma abundante es ligeramente basófilo y usualmente tiene muchos gránulos azurófilos y de apariencia espumosa. Representan del 3 al 8% de la cifra de leucocitos. Los monocitos circulan en la sangre y dependiendo de las necesidades pasan a los tejidos y se transforman en unas células importantes, o sea, aumentan de tamaño en los mecanismos de defensa llamados macrófagos. Su tamaño es de 12 a 15 micrómetros. El color y la apariencia son debidos a sus finos gránulos azurófilos formados por lisosomas. Algunos se transforman en macrófagos fijos, que estos residen en un tejido en particular. Ejemplo, los macrófagos alveolares de los pulmones y los macrófagos del vaso. Y otros se vuelven macrófagos circulantes. Estos vagan por los tejidos y se acumulan en focos de infección o inflamación. En la siguiente imagen, que corresponde a un frotis sanguíneo, identificaremos todos los componentes de la sangre descritos anteriormente. Tenemos al plasma, que es la parte líquida de la sangre. Es de color amarillento y este también se le llama sustancia intercelular. También tenemos presentes a las plaquetas que, como decíamos, se observan como masas pequeñas y regulares en esta imagen de color morado. Seguidamente tenemos a un neutrófilo que lo podemos identificar fácilmente porque su núcleo tiene de 2 a 5 lóbulos y sabemos que está conectado por finas bandas de cromatina. También podemos observar a los linfocitos, que pues como decíamos, su núcleo ocupa una gran porción de la célula. Es redondo o a veces también levemente hendido. La cromatina se colorea fuertemente y el citoplasma presenta un borde súper angosto. Por esta parte también podemos observar a un basófilo, que contiene gránulos de color azul oscuro que, si lo podemos observar bien, varían de tamaño y estos suelen tener una forma de S o también de U. También tenemos al siguiente, que es un eosinófilo. Este contiene gránulos rosados en su citoplasma que se pueden notar de manera brillante y estos son de un tamaño uniforme. Además, contienen una hebra gruesa de cromatina que está uniendo a dos lóbulos. Esta es una de las características principales, que los eosinófilos presentan dos lóbulos normalmente. También podemos observar en su mayoría la presencia de los glóbulos rojos o llamados también eritrocitos, que como vemos en esta imagen, estas tienen un color rosado en toda su estructura, debido a que están coloreados por eosina. Y por último tenemos a un monocito, que su núcleo, como podemos ver, varía de redondo a oval o también le dicen en forma de riñón o herradura. Y podemos ver que se colorea más fuerte que los linfocitos. Ahora vamos con corte histológico tanto de arteria como de vena. Para comenzar tenemos la túnica interna o capa interna. Esta forma el revestimiento interno de un vaso sanguíneo y está en contacto directo con la sangre a medida que fluye por la luz y se divide en tres componentes principales. El componente más interno es el endotelio. Es una capa fina de células planas. Luego sigue la membrana basal, justo por debajo del endotelio. Proporciona sostén físico para la capa epitelial. Por último, tenemos la lámina elástica interna, que es el límite entre la capa interna y la capa media. Ayuda a facilitar la difusión entre ambas capas. La túnica íntima es importante porque regula el flujo sanguíneo y previene la formación de coágulos.
Ahora tenemos la túnica media o la capa media. Está compuesta por músculo liso y fibras elásticas. El músculo liso se encarga de regular el diámetro de la luz y las fibras elásticas proporcionan elasticidad al expandirse para el flujo de la sangre. Por último tenemos la túnica externa o capa externa, compuesta de nervios y vasos sanguíneos, además de fibras elásticas y colágenas. Esto permite que esta capa dé soporte estructural a la arteria. Tenemos también la luz de la arteria y la luz de la vena. La arteria es más definida circularmente debido a que esta cuenta con lámina elástica interna. Podemos observar que la arteria tiene una forma circular definida, mientras tanto que que la vena en general tiene una forma más deforme. Aquí también podemos observar siempre la túnica interna, la túnica media y la túnica externa, además de la luz de la arteria y la luz de la vena. El sistema circulatorio está formado por el corazón y los grandes vasos. Ellos son los encargados de llevar la sangre a todos los tejidos del organismo para nutrirlos y recoger los desechos. El corazón, como una bomba, impulsa la sangre a todo el organismo a través de los vasos sanguíneos y se compone de 4 cámaras o cavidades: 2 mayores, ventrículo derecho e izquierdo, y 2 menores, atrios derecho e izquierdo. A continuación observaremos el lado derecho del corazón, donde identificaremos la desembocadura de la vena cava superior e inferior. Aquí podemos observar la vena cava superior y la vena cava inferior. También ubicaremos los músculos pectíneos, localizados al nivel de la cara interna de la orejuela. Cabe recalcar que estos músculos se observan mejor en el atrio derecho que el atrio izquierdo. Continuando en el lado derecho del corazón, ubicaremos en el atrio y ventrículo derecho la válvula tricúspide. En el ventrículo derecho reconoceremos el origen de la arteria pulmonar y en ella se encuentra la válvula semilunar. También identificaremos las trabéculas carnosas, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Cabe recalcar que el ventrículo derecho tiene las paredes más delgadas que el ventrículo izquierdo. En el lado izquierdo del corazón observaremos la desembocadura de las 4 venas pulmonares. Y cabe recalcar que pareciera que son 2 venas, y estas en realidad representan cada una la unión de 2 venas anteriores. Luego, entre el atrio y ventrículo izquierdo observaremos la válvula bicúspide. En el ventrículo izquierdo reconoceremos el origen de la arteria aorta. En su interior se encuentra la válvula semilunar aórtica, exactamente en el origen de la arteria aorta. También identificaremos las trabéculas carnosas, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Aquí podemos comprobar que las paredes del ventrículo izquierdo son más gruesas que el ventrículo derecho. Continuando con el tejido linfático, varios órganos y tejidos del cuerpo consisten principalmente del tejido linfático, el cual en algunas regiones del cuerpo se encuentran como infiltración de la lámina propia de las membranas mucosas, principalmente aquellas del sistema respiratorio y digestivo. Está constituido por células responsables de la respuesta inmune
En el laboratorio estudiaremos el vaso y el ganglio linfático. Observaremos una lámina de vaso proporcionada, iniciando con el vaso, que contiene la cápsula, que está formada por el tejido conectivo, es gruesa y de ella parten las trabéculas. Al interior del órgano está formada por pulpa blanca y pulpa roja. La pulpa roja, formada la mayor parte del parénquima, formada principalmente por el componente sanguíneo, los sinusoides y cordones de Virchow. Y la pulpa blanca, que está formada por el componente linfoide. Dentro de la pulpa blanca hay acumulaciones de tejido linfoide de forma redondeada. Son nódulos esplénicos o cuerpos de Malpighi. Muchos de ellos tienen arteriolas. También podemos encontrar la arteria esplénica o central. En función de el vaso es la función inmunológica y su localización en el hipocondrio izquierdo. Continuando con el ganglio linfático, observemos unas láminas del ganglio linfático proporcionado. Está cubierto por una delgada capa de tejido conectivo, que es la cápsula. Se introducen dividiendo al ganglio en compartimentos. Vamos a localizar dos zonas bien definidas, empezando con la corteza externa, que es aquí donde se encuentran los nódulos linfáticos formados por linfocitos B, células reticulares. También tenemos a la corteza interna, encontramos linfocitos T. Estos van a desempeñar un papel fundamental en respuesta a la inmunidad celular. Además, vamos a poder observar la médula interna y el ganglio linfático secundario, que son los nódulos linfáticos. Esas son pequeñas estructuras dentro del ganglio linfático que se forman cuando el cuerpo está respondiendo a una infección. Contienen linfocitos B activos, que son células del sistema inmunológico, y centros germinales, donde estos linfocitos se van a multiplicar y se van a especializar para combatir infecciones. Básicamente se podría decir que es como un campo de entrenamiento donde estas células inmunes se van a preparar para defender el cuerpo. También vamos a poder observar la cápsula, la médula, que van a estar formadas por cordones linfoides medulares y sin folículos linfoides. Y en la parte exterior del ganglio vamos a poder observar una presión que se conoce como hilo. A través de estos van a entrar y salir los vasos sanguíneos y linfáticos. A continuación, hablaremos sobre lo que es la anatomía macroscópica del sistema digestivo. En esta aprenderemos a localizar y señalar algunos órganos y estructuras que lo conforman. Empezaremos hablando que el sistema digestivo se organiza principalmente en tubo digestivo y órganos accesorios. El tubo digestivo es un tubo continuo que se extiende desde la boca hasta el ano, y los órganos accesorios están constituidos por dientes, lengua, glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Haremos un mayor énfasis en el hígado en esta parte. Empezando con la cavidad abdominal, que es donde están localizados la mayor parte de los órganos de la digestión, de los cuales podemos mencionar el hígado, el estómago, la vesícula biliar, el intestino delgado y el intestino grueso. Algunas estructuras o partes del intestino grueso que podemos mencionar son el apéndice y el recto. Otros órganos que forman parte de la cavidad abdominal son
el páncreas y el vaso. Continuando con el peritoneo, el cual es un saco cerrado cuyas partes se aplican contra las paredes abdominales, mientras que la parte restante se refleja sobre las vísceras. La porción que tapiza la pared abdominal recibe el nombre de peritoneo parietal, y la que se refleja sobre las vísceras contenidas en la cavidad se llama peritoneo visceral. Entre el peritoneo parietal y el visceral existe un espacio potencial llamado cavidad peritoneal. En el estómago, lo que es de vital importancia o lo necesario que nos vamos a aprender para el día de laboratorio son las áreas, curvaturas, distribución del músculo y estructuras que unen el estómago con otros órganos. Empezando con las áreas. Estas están divididas en 4 partes, que es lo que conforma el estómago, y las cuales son cardias, fundus, cuerpo y píloro. Hacemos un especial énfasis en el píloro, ya que este se divide en 3 partes, las cuales son antropilórico, canal pilórico y el píloro. En el píloro podemos encontrar lo que es el esfínter pilórico, que es el paso del estómago al duodeno, donde se pasa el quimo ya procesado con todos los jugos gástricos y pasa al recorrido del intestino delgado. El estómago posee 2 curvaturas, las cuales son la curvatura mayor y la curvatura menor. Las capas, o mejor dicho, la distribución del músculo en la pared del estómago está dividido en 3 capas. La capa longitudinal, la capa circular y la capa oblicua. La estructura que une el esófago con el estómago se llama esfínter esofágico inferior, y la estructura que une el estómago con el intestino delgado se llama duodeno. Continuando, hablaremos sobre una de las glándulas anexas más importantes y la de mayor tamaño o con mayor volumen, que es el hígado. Esta está localizada en la porción superior derecha de la cavidad abdominal y ocupa casi todo el hipocondrio derecho. El hígado es esencial para muchas funciones de metabolismo y síntesis, especialmente la síntesis de fármacos y el metabolismo de muchas sustancias como lípidos y proteínas. Vamos a hacer mención sobre las vistas anterior y vista posterior, las cuales vamos a identificar con sus estructuras, empezando con la vista anterior, la cual tiene el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, los ligamentos coronarios, el ligamento triangular derecho, el ligamento triangular izquierdo, el ligamento falciforme, el ligamento redondo y la vesícula biliar. Estos últimos dos, la vesícula biliar y el ligamento redondo, se pueden observar tanto desde la vista anterior como de la vista posterior. Pasando a la vista posterior, podemos reconocer y localizar las estructuras, las cuales son el lóbulo caudado, el lóbulo cuadrado, la vesícula biliar desde vista posterior y ligamento redondo desde vista posterior. También haremos mención importante de lo que es el hilo hepático. En él se encuentran alojadas la arteria hepática propia, la vena porta hepática, y dependiendo de cómo esté señalizado o cómo esté representado, podemos observar el conducto hepático común o el conducto coledoco. Anatomía microscópica del sistema digestivo. Iniciamos con la lengua. La lengua es el tejido epitelial en el que, en este caso, es el tejido plano certificado queratinizado. Tenemos tejido conectivo que corresponde a la lámina propia, tejido muscular. Ahora bien, la lengua está formada por músculo esquelético, tejido nervioso y tejido glandular.
Observamos la diapositiva número 41, donde podemos constatar las estructuras histológicas de la lengua. La lengua tiene una mucosa compuesta por epitelio plano estratificado no queratinizado y una delgada lámina propia con tejido linfático difuso. También podemos observar las papilas filiformes, que son las más numerosas, son las estructuras ahusadas y muy finas, se van a encontrar dispuestas en toda la superficie de la lengua. También tenemos las papilas fungiformes, que son menos numerosas y además son elevaciones. En este caso van a tener como forma de hongo y se distribuyen en toda la superficie de la lengua. El interior de la lengua, bueno, se podría decir que la lengua se encuentra formada por masas compactas de músculo esquelético. Van a ser fibras seccionadas en varios planos, también donde vamos a poder encontrar las fibras musculares con un corte longitudinal. También vamos a poder encontrar las fibras musculares en un corte transversal y vamos a encontrar las fibras musculares en un corte oblicuo. Además vamos a poder observar algunos acinos. Corpúsculos gustativos, o también conocidos como botones gustativos, se ubican en las papilas gustativas de la lengua y en otras cavidades bucal y se extiende a través del espesor del epitelio. Están relacionados con el gusto, permitiéndonos percibir los diferentes sabores como dulce, salado, amargo. En los corpúsculos gustativos vamos a identificar tres tipos de células, que son las sensoriales, de sostén y basales. En el laboratorio vamos a identificar los corpúsculos gustativos en una lámina de lengua. En un corpúsculo gustativo, primeramente vamos a identificar las microvellosidades y un poro gustativo. Ahora también vamos a identificar sus tres tipos de células. Primeramente las células sensoriales, que son más numerosas del receptor gustativo. Su citoplasma es claro y se extiende desde la lámina basal del epitelio hasta el poro gustativo por medio de su superficie apical. Entre microvellosidades, estas se unen a la célula pecina, ya sea sensoriales o de sostén, por medio de uniones herméticas. Estas células van a ser responsables de la detección de los sabores. Luego vamos a identificar las células de sostén. Estas células son menos abundantes, son alargadas y se extienden desde la lámina basal hasta el punto gustativo. Su función va a ser proporcionar soporte a las células sensoriales. Y por último vamos a tener la tercer grupo de células, que serían las basales, las cuales son las más pequeñas y se sitúan en la porción basal del corpúsculo gustativo. Estas actúan como células madres, ya que tienen la capacidad de dividirse y diferenciarse en nuevas células. Ahora continuaremos hablando sobre el esófago. El esófago es un tubo blando de aproximadamente 25 centímetros de longitud. Se extiende desde la faringe hasta el estómago y se localiza posteriormente a la tráquea, en el mediastino de la cavidad torácica. La función del esófago va a ser la secreción y transporte del bolo alimenticio. El esófago consta de 4 capas, las cuales son la mucosa, la submucosa, muscular externa y una capa adventicia. En el laboratorio se nos proporcionará una lámina de un corte de esófago, en el cual vamos a identificar primeramente la capa mucosa. En la capa mucosa va a estar formada por epitelio escamoso estratificado no queratinizado
también vamos a encontrar una lámina propia, la cual va a estar compuesta por tejido conectivo, y aquí vamos a poder identificar nódulos linfáticos y algunos vasos sanguíneos. Y vamos a identificar una muscular de la mucosa, la cual va a estar formada por fibras musculares lisas longitudinales. En la segunda capa vamos a identificar la submucosa, la cual va a estar compuesta por tejido conectivo laxo o moderadamente denso y irregular, y en donde vamos a encontrar algunas células adiposas. La tercera capa, que sería la muscular externa, compuesta por un músculo interno circular y un músculo externo longitudinal. En el espacio que hay entre esos dos músculos vamos a encontrar tejido conectivo. Y finalmente identificaremos una capa que en este caso sería la adventicia, la cual va a estar formada por tejido conectivo. El estómago es el encargado de formar y procesar el alimento ingerido y convertirlo en líquido ácido viscoso, el cual vamos a conocer como quimo. En el laboratorio se nos proporcionará una lámina con un corte histológico de estómago, donde vamos a poder identificar sus 4 capas. Primeramente vamos a iniciar con la capa mucosa, que va a estar formada por epitelio cilíndrico simple de revestimiento. Luego una lámina propia, que va a estar cubierta por criptas gástricas que se extenderán hacia la muscular de la mucosa, la cual es una delgada capa circular de músculo liso. Las fosas gástricas son pequeñas invaginaciones que se extienden hacia el interior del estómago, y aquí vamos a encontrar las glándulas gástricas y sus células. Vamos a encontrar las células superficiales y células mucosas del cuello, las cuales nos van a secretar moco, y vamos a tener las células principales que nos van a secretar pepsinógenos y lipasa gástrica. Las células parietales secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco, y vamos a tener las células G, que van a secretar gastrina. En la segunda capa es la submucosa, capa submucosa, la cual va a estar formada por una amplia capa de tejido conectivo, donde vamos a poder observar vasos sanguíneos, y vamos a encontrar algunas arteriolas y vénulas. En la tercera capa, que es la muscular externa, la cual va a estar formada por fibras internas circulares y fibras externas longitudinales. Y el estómago también vamos a encontrar una tercera capa, que va a ser de fibras oblicuas. Finalmente, la cuarta capa es la capa serosa, o va a ser conocida también como peritoneo visceral, y en esta va a estar formada por tejido areolar y mesotelio, es decir, epitelio plano simple. En el intestino delgado encontraremos duodeno, yeyuno e ilion. Comenzaremos con el yeyuno. Este tiene 4 capas. La primera capa es la mucosa, que está compuesta de epitelio cilíndrico simple. Tendrá lámina propia y la muscular de la mucosa. En la lámina propia tendrá tejido linfoide asociado a la mucosa y se encontrará como MALT. También tiene capa submucosa, capa muscular y la capa serosa.
Una de las características de la capa mucosa es que va a presentar vellosidades, células caliciformes y glándulas intestinales. El epitelio cilíndrico simple tendrá un borde estriado. Luego tenemos al duodeno e ilion. Estos tendrán diferencias a la hora de identificarlos. Encontraremos la capa mucosa y submucosa en el duodeno, que presenta glándulas de Brunner que secretan moco alcalino que ayuda a neutralizar el ácido gástrico del quimo. Luego, en el ilion, su característica es que en la capa mucosa identificaremos las placas de Peyer. Luego tenemos al hígado, que es la glándula más grande del organismo y realiza múltiples funciones. En este corte histológico reconoceremos el lóbulo hepático o lóbulo hepático. Este tiene forma prismática o hexagonal y en el centro tenemos la vena central y desde ahí salen en disposición filas de hepácitos y sinusoides hepáticos. Luego, la unidad estructural y funcional del hígado son los acinos hepáticos. Cada acino es como una masa casi ovalada que incluye porciones de 2 lóbulos hepáticos vecinos. También tenemos a las laminias hepáticas y a la tríada portal, que está compuesta de la rama arteria hepática, conductivo biliar y la rama de la vena porta. Luego, en la siguiente imagen tenemos un corte de mayor aumento donde podemos verificar que está la vena central. Y las estrías que se ven como esas líneas blancas son los sinusoides y las líneas como más coloreadas son los hepatocitos. Y si contamos los lados que tiene el lóbulo hepático, podemos afirmar que tiene esa forma hexagonal. A continuación tenemos al páncreas. Está constituido por pequeñas agrupaciones de células epiteliales glandulares. El 99% de los acinos constituye la porción exocrina del páncreas. Los acinos están ordenados en pequeños lóbulos con su tejido interlobular o intralobular y el 1% restante de los acinos son considerados como los islotes de Langerhans, que estos conforman la porción endocrina del páncreas. Por último, tenemos a las arterias. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias.